Mente Sana. Cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a partir de las 6 de la tarde, el psicólogo Jesús Molina nos da las claves para una vida mejor. Recuerda, Mente Sana en Ahora Radio. Y saludamos a nuestro psicólogo Jesús Molina. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, Irra, aquí un martes más. Reinventándote, ¿no? Reinventándonos. Yo soy el primero que intento reinventarme, ¿eh? Bueno, creo que me he reinventado, que me estoy reinventando. Vamos a hablar sobre eso exactamente. Dar algunas claves, ¿no? Para esas personas que a veces están aferradas al pasado y no quieren cambiar por miedo. Sí. Y muchas veces hay que... Bueno, yo creo que es que la vida es constante crecimiento y constante de reinventarnos, ¿no? En la época que vivimos te tienes que reinventar continuamente. Yo empezaría con una pregunta, bueno, con dos preguntas. ¿Quién os ha preguntado alguna vez, yo me merezco algo mejor? ¿Y si creas tu propio futuro en lugar de encontrártelo? La gente se cree que porque yo... Mira, he estado leyendo mucho acerca de todo esto sobre el reinventarnos. Hay quien dice, por ejemplo, que el libro del secreto ha causado cierto daño en esto de reinventarnos, porque, digamos, tenemos que pensar lo que queremos realmente. Lo que no podemos es no hacer nada, sino esperar que el universo... Que el universo conspira a tu favor, pero tú tienes que darle paso a ese universo. Si tú no compras lotería, ¿cómo te va a tocar la lotería? Tú le puedes rezar a Dios todo lo que tú quieras, pero tú tienes que echarle una manita a que te ponga las cosas para que tú puedas poner las cosas, que tú te pongas tus metas, ¿no? Y de eso se trata. Eso es el principio de reinventarnos. Yo diría que no hay vida buena ni mala, como no existen enfermedades, sino personas concretas que padecen una determinada dolencia. No existe el bien ni el mal, está siempre el bien. El mal es cuando no existe la bondad, ¿no? Cuando no existe, ni existe la fealdad, sino es la falta de belleza. Es un poco así que en el momento de aprender a combatir las dificultades, los cambios inesperados, la inmovilidad y utilizar la inteligencia emocional y psicológica, cuidado. La inteligencia psicológica la llamo porque es una manera de empatizar con las demás personas, de conocer a las personas que tenemos alrededor y empatizar con ellos, ¿no? Que ya lo hablamos en otro. Es confiar, y sobre todo porque estamos vivos. Hay una frase que hay escrita en una mezquita, no me acuerdo el sitio exactamente, que dice: el mundo es un puente, pasa por él, no construyas en él tu morada. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que vivir el día a día y no anclarnos en ese puente, debajo de ese puente, ¿no? Es que muchas veces hay mucha gente que está estancada en una relación, en un trabajo, en un lugar, y por miedo al cambio y porque no sé lo que va a pasar si hago lo que quiero, no se hace lo que uno quiere. La mayoría de las consultas de psicología vienen por ahí. Le dan miedo a hacer ese cambio. No están a gusto con la vida que llevan, pero le dan miedo a hacer ese cambio. El refrán de más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Volando, que ha hecho mucho daño. Ese hace mucho daño. Más vale pájaro en mano. Pero si tú el pájaro que tienes en la mano no te lo puedes comer porque es incomible, pues oye, tendrás que ir a buscar otro pájaro, ¿no? Claro. Después también hay una... Bueno, que podemos decir, dentro de 20 años, decía Mark Twain en el siglo XIX, dentro de 20 años te arrepentirás más de las cosas que no hiciste que de las que llegaste a ser. Claro que sí. Por lo tanto, ya puedes levar ancla, abandona este puerto, hincha las velas con el viento del cambio, explora, sueña y descubre. Y fíjate tú que, como hablamos la otra vida... Pero es que es más, lo de Mark Twain va mucho más allá. Porque es que aunque no consigas hacer lo que has hecho, nunca podrás decirte no lo intenté. ¿Sabes la satisfacción personal de haber intentado hacerlo? Es que tú, el hecho de intentarlo ya es un logro. Ahora, que se consiga o no se consiga, van muchos más factores que no tienen nada que ver contigo que para que tú puedas lograr tu meta. Pero el hecho de decir, al menos lo intenté. Lo intenté. Si nos remontamos, ya hablaremos después de Edison también, que lo hemos nombrado aquí en algunas ocasiones. Fíjate tú que cuando hablamos de vida después de la vida, y que en el próximo programa, sí, el día 9... La semana que viene, con nuestra amiga Ana María García, haremos un especial sobre experiencias cercanas a la muerte y hablaremos de Elizabeth Kubler-Ross, que para nosotros
bueno, es la mayor experta en tanatología que existió en el mundo, ¿no? Pues una de las cosas que a Elizabeth le transmitían las personas que estaban en la fase crucial entre una vida y la otra, una de ellas era arrepentirse de que no habían llegado a hacer lo que querían. Esa es una de las cosas que más le llamó la atención a Elizabeth Kübler-Ross. Ese miedo que tenemos a no haber hecho lo que... y después nos arrepentimos. Claro. Y esta es una de las frases que le decían más las personas que estaban en la transición, ¿no? ¿Cuántas veces se habrá preguntado nuestra audiencia, tú y yo, cuántas veces él tenía que haberlo hecho? Muchas veces nos arrepentimos, pero el pasado ya pasó. Claro. Ahora hay que vivir el presente. Y el presente, diría, hay un médico muy famoso que además se especializó, era cirujano y se especializó en psicología también, que es Mario Alonso Puig, que tiene un libro que se llama Reinventarse, precisamente. Sí. Y este hombre nos decía, recuérdame lo que has dicho porque se me ha perdido el hilo con lo de Mario Alonso Puig. Como siempre. Este hombre... Que te recuerde qué, que no lo que acabas de decir antes. ¿Qué es lo que acabas de decir antes? Que me ha venido porque me ha sacado del guión, macho. Luego nos dicen los de otros programas como Universal 3000 que somos unos cachondos. Somos unos cachondos. Y es verdad, vamos. Ya es mucha tela. Pero es que además que otro programa de radio hable de nosotros diciendo que somos unos cachondos. Sí, es que se me ha ido la onda porque me ha adelantado a lo que quería decir, ¿no? Me imagino que lo de arrepentirnos, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado tenía que haberlo hecho? Ya ¿no? Lo recuerdo. Bueno, el pasado está, ¿no? Hay que vivir el presente. Y este hombre dice de paralizar el tiempo. Y paralizar el tiempo realmente es hacer lo que tenemos que hacer. Es una manera se habla también de mindfulness, ¿no? Esta técnica como una especie de meditación para relajarnos, meditar y pensar realmente lo que queremos hacer. Fíjate tú, si se para el tiempo, que cuando estamos en un sitio muy a gusto, como aquí en la radio, que yo me siento muy a gusto cuando hago un programa de radio, tanto aquí como, bueno, cada vez que he hecho un programa de radio y estás entre amigos, entre personas, que a mí se me paraliza el tiempo, me pasa el tiempo volando. No pasa el tiempo. Mejor dicho, no pasa el tiempo. No pasa el tiempo. Estamos paralizando el tiempo. A mí me pasa cuando estoy haciendo alguna cosa que me fascina de verdad, en la que estoy totalmente sumido, en el que puedo mirar la hora en un momento dado y para mí no haber pasado el tiempo y mirar y han pasado horas. Y es muy curioso porque... Y sin embargo, cuando no estás bien... Sí, cuando claro. estás con el tiempo se te hace eterno, estás deseando que acabe lo que sea y que se vayan los que sean y salir, y cuando estás esperando a alguien que también se hace interminable, se te hace interminable. Bueno, pues este hombre habla de eso, de paralizar el tiempo, de vivir nuestro presente, el poder de la hora, que siempre hablamos, el momento presente, lo que venga, vendrá. Las metas que nos pongamos, los sueños que tengamos, nos los tenemos que proponer en pequeños pasos, como hemos dicho algunas veces, en pequeñas escalas, y siempre animándonos también en cada faceta que hacemos, ¿no? Porque cada segundo es una oportunidad para cambiar tu vida, porque en cualquier momento puedes cambiar lo que sientes. No importa lo que sintieras antes, no importa los errores que hayamos cometido. Cuando cambiamos nuestros pensamientos, pasamos a otra frecuencia diferente. Que lo llames mindfulness, que lo llames meditación, que lo llames como tú quieras. Es pensar, es sentirnos con nosotros mismos. Y ahí empieza ese cambio para podernos reinventar. Y fíjate tú, otro que también habla, René Descartes escribió al final de su vida: mi vida estuvo llena de desgracias, muchas de las cuales jamás sucedieron. Da que pensar esta frase, ¿eh? O sea, estuvo pensando en un montón de desgracias, pero él mismo dice que jamás sucedieron, que muchas de las cuales jamás sucedieron. Cuando emociones tales como el miedo o la desesperanza se apoderan de nosotros, se produce ese auténtico secuestro cerebral, que podríamos llamar. Y no importa lo inteligente que seamos, nuestra inteligencia no brillará por ninguna parte. Lo que hace insoluble la mayor parte de los problemas no es la dificultad del problema, sino nuestra pequeñez en el momento de hacerlos presentes. Y hacerle frente a esos problemas. Si quieres reinventarte, enfócate en lo que quieres y no en lo que temes. El miedo que tú hablabas antes, ese miedo que nos paraliza,
que debajo de este miedo está pues la incapacidad para enfrentarnos a ellos, la convicción de que no somos capaces. Es todo eso que nos han metido en la cabeza desde pequeño, que no vamos a poder, que tienes un trabajo seguro, que no te arriesgues a perder ese trabajo, que te está reportando tal beneficio. Si en un momento dado, y hablo por mí en propia persona, de mi vida yo no me hubiera reinventado y hubiera cambiado de empresa, que me dijeron que estaba loco porque me iba con una empresa que estaba muy aseguradamente, económicamente bien, pero yo no le veía futuro a esa empresa tarde. Y tarde o temprano esa empresa desapareció. Si yo no me hubiera reinventado, yo estaría ahora mismo, pues seguramente en la fila del paro, y no porque esté en contra del paro, sino que quizás no hayamos acostumbrado a tener ese pájaro en mano y a no ir a buscar a esos pájaros que tú comentabas antes, ¿no? Bueno, Frank. Hay una frase también, como dijo Julio Cortázar, que nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo. A veces tenemos que tocar fondo para reinventarnos, pero si antes de tocar ese fondo nos adelantamos a lo que puede, no con miedo a lo que puede pasar en el futuro, sino a hacer realmente lo que nosotros queremos, las metas que nosotros que nosotros queremos cumplir en un momento dado, nuestros sueños. Y trabajar, que hablamos también, hacer sin hacer nada. Porque cuando estás haciendo lo que realmente te gusta, es como si no estuviera haciendo nada. El tiempo se paraliza en el momento. Tú te puedes poner a leer un buen libro y no te cansas de leer ese libro. Y el tiempo se te paraliza, se te pasa el tiempo volando. Sin embargo, cuando estamos pensando en que hay que ver que podía haber hecho esto, que no podía haber hecho, vamos a dejar el pasado. Para reinventarnos tenemos que perder ese tiempo del pasado que ya pasó y ocuparnos del presente, paralizar el tiempo, sentirnos a gusto y marcarnos unas metas, buscar unas alternativas y que nos satisfagan lo suficiente, por supuesto. Claro, hombre, muchas veces, y me imagino yo que la gente de nuestra audiencia pensará así, pero cuando necesitas, por ejemplo, en un trabajo, continuar en un sitio que no te gusta porque tienes que pagar tal, o tienes que pagar cual, no sé qué, cuánto, muchas veces no puedes arriesgarte a... O tienes una familia, o tienes... Vale, pero eso no significa que tiremos la bandera. No, tú puedes seguir con tu trabajo y buscarte una alternativa, que tarde o temprano esa alternativa aparecerá, ¿no? Será de mayor crecimiento seguramente si tú pones todo el interés. Mira, incluso Charles Darwin dijo que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Es adaptarnos a ese cambio. No, tal cual. Y si te das cuenta, los animales, la teoría de la evolución ha sido eso. La teoría de la evolución está cogida con pinzas. Bueno, si nos metemos en lo del hombre proviene del mono, ahí no está cogido con pinzas. Pero sí es verdad que las especies se han mejorado, adecuado al medio que los rodea. Eso sí. Y el ser humano parece que no hemos anclado. Sí, hace unos años había otra tendencia, que tú tenías un trabajo más o menos fijo, tenías unas necesidades más pequeñas que las que tenemos ahora, porque no hemos creado muchas más necesidades que las de antes, y tenemos que buscar otra salida. Y hablando de necesidades de las que tenemos ahora, me acuerdo de que Google, por ejemplo, la empresa Google, a sus trabajadores le permite un tiempo de reflexión, de pensar. Es obligatorio en la empresa que esas personas piensen. Bueno, es como una meditación, un mindfulness, como tú quieras llamarlo. No sé si fue en el año 2012-2013, fue elegida la mejor empresa para trabajar en el mundo. Sí. Google. Oye, que te dé un tiempo. ¿En qué empresa te dicen media horita para pensar cada 2 horas, eh? Tú tranquilo y tú piensas, te dices, este tío está perdiendo el tiempo. No están perdiendo el tiempo. Están creando. En muchas empresas, pero claro, Google es otra manera de trabajar. Esto no se podría aplicar a una herrería, por ejemplo. No. Es imposible, ¿no? Pero bueno, Google al final es... creatividad. Son creativos, exactamente. Entonces necesitan, yo creo que dentro de su puesto de trabajo está ese tiempo necesario para reordenar las ideas, reinventar las ideas, ¿no?
y poder llevarlas a cabo. En muchas empresas japonesas se lleva a cabo esto también, ¿eh? Pero si es que debe de hacerse en empresas, incluso me refiero a que meditación. en empresas que se puedan hacer, que se pueda aplicar el tema del tiempo para la persona. Porque la empresa es todo lo grande que tú quieras, pero sin las personas no sería nada. Hombre, Entonces, por supuesto. En muchas empresas se miran lo primero la persona y después además que cuando a lo mejor tú sientes un proceso de estrés y demás en este tipo de empresas, no es que te des de baja y te vayas a tu casa a desestresarte, no. Te enseñan a desestresarte en tu empresa, te quitan de tu puesto de trabajo, te dan meditación y tal, tú puedes ir yendo y viniendo, tienes unos médicos. Al final sigues estando dentro de la empresa. Imagínate qué maravilloso sería trabajar en empresas que las empresas te apoyaran en estas circunstancias en vez de atoxicarte. Pues así las hay, porque y se sabe que... Las empresas que se están creando, empresas con una mentalidad de la nueva era, no es solamente beneficio de uno del que monta el negocio. Los negocios están para ganar dinero, evidentemente, pero sí también montan un negocio para ayudar a muchas personas. Y bueno, y el cambio, nos podrán decir... Es que el cambiar es difícil. Y podemos decir, pues sí, la verdad, lo es. Supone dejar de lado quién hemos sido hasta ahora, afrontar cambios radicales. Pero... la forma de ser, la forma de ser sobre todo. La forma de sin cambiar la forma de ser, sino la forma de pensar. Bueno, pero que lo que te quiero decir es que muchas veces nos tenemos que afrontar a un cambio radical porque no hemos escuchado a nuestro propio corazón o nuestra propia mente previamente. Si no hubiese sido el cambio desde mucho más atrás, mucho más tranquilo y menos precipitado, ¿no? Hablábamos en una ocasión sobre el cambio, cuando hablábamos del quién se ha llevado mi queso, que había que adelantarse a los cambios. Claro. No te podías quedar anclado en el salón aquel que estaba lleno de queso. Es que luego los cambios son muy radicales. Sin embargo, si te vas adecuando, si vas cambiando poco a poco, prácticamente no te das cuenta y de ti. Esto nos pasa como en las fotos. Para ti no ha pasado el tiempo, tú te ves exactamente igual, pero cuando ves una foto tuya de hace 5 o 6 años... ¡Qué barbaridad! Dices, madre mía, eso sí que ha sido un cambio, pero ese cambio ha sido paulatino, del cual tú no te has dado cuenta. Sí, algunos está para mejor, ¿eh? Algunos, claro, evidentemente. Algunos está para mejor. Pero que me refiero que eso es un cambio con una transición, con un tiempo, un cambio hecho con la tranquilidad. Pero muchas veces nos tenemos que afrontar a cambios muy radicales en nuestra vida, claro. Sí, a los cambios. Eso sí que dan miedo. Eso es lógico tener miedo además ante esos cambios radicales. Bueno, hay que superar esos miedos, replantear ideas, conceptos, transformar objetivos, estructuras, comportamiento. Eso es el reto complicado realmente. Y nombro todavía a Mario Alonso Puig, que es médico cirujano y por encima de todo experto en reinvención. En su libro Reinventarse, tu segunda oportunidad, le dice, el doctor Puig ofrece una serie de consejos que vamos a decir un poco aquí ahora, ¿no? Hablando sobre todo de, por ejemplo, de la crisis. Una crisis del tipo que sea es un punto de inflexión y uno nunca puede quedarse como estaba. Por eso nos hundimos o nos elevamos, nos bloqueamos o nos superamos. Reinventarnos no significa cambiar quién es uno, sino cambiar la forma de ser y de estar en el mundo. Y para ello hay que salir de esa zona de confort, de comodidad. Oye, yo estoy a pie apalancado, es una empresa que me paga poquito, pero yo todavía tengo para esto. Y esa es la zona de confort, la del conformista. Aquí se trata de no ser tan conformista, sino de avanzar, de buscar ese queso que tenemos que buscar continuamente, de no perder el norte y está al acecho de cualquier oportunidad que pueda salir, porque las oportunidades llegan si tú la creas también, ¿eh? Las oportunidades están ahí, pero tenemos que crearlas, tenemos que reinventarlas nosotros. Siempre hay una siempre desde la humildad y el coraje, sin querer avasallar a nadie, pero sí con el coraje y la pasión. Sobre todo yo diría que la palabra clave para reinventarnos es poner pasión en lo que queremos hacer, en nuestras metas. Si no ponemos esa pasión, de poco va a servir lo que hagamos. Tenemos que poner todo lo que podamos en nuestras manos y no solamente decir que con la ley de atracción vamos a cumplir todo. Sí, la ley de atracción funciona, pero para que la ley de la atracción funcione tienes que poner los medios tú también para que esa ley se pueda cumplir. Aquí no hay milagros ninguno.
Ninguno. Tú te reinventas cada día con tu música, yo intento reinventarme con mi psicología y con mis otros temas, y cada vez nos estamos reinventando. Cualquier trabajo que se precie, te tienes que estar reinventando continuamente. Más en estos tiempos. Evolucionando. Más en estos tiempos, porque en estos tiempos que salen técnicas nuevas, cosas diferentes y tal, como te quedes estancado en el pasado, apaga y vámonos, que seguro que llega alguien con menos experiencia que tú, sí, pero sabiendo estas nuevas utilidades. Exactamente, joven, sobradamente preparado, o sea, hay que estar al día. Tiene que estar al día. Claro, pero eso está muy bien muchas veces cuando hay mucha gente, además yo me uno, yo lo hago también, cada X tiempo que sale algo para estudiar, algún máster, algún curso, alguna especialización y tal, la gente que está trabajando y dice, pues me lo voy a hacer porque esto me viene bien y así me reciclo. Que es una manera de llamar a reinventarse. Reciclarse, sí, es una manera. Queda un poquito más como más. Siempre se ha dicho, me tengo que reciclar, tengo que. Pero eso es reinventarte, Es reinventarte. El significado, al fin y al cabo, es lo mismo. Es igual. Reinventarse que reciclarse es lo mismo. Si queremos utilizar la palabra reciclarse, que está tan de moda ahora por los cartones y todo eso, pero que muchas veces tenemos la visión de reinventarnos como cambiar radicalmente lo que estamos haciendo. No, señores, puede ser eso, pero también puede ser que nos guste lo que estamos haciendo y queramos reinventarnos para mejor, crecer como profesional en algún medio, ¿no? Efectivamente. Digamos que hay un clic, hay un chic que es lo que nos hace cambiar algunas veces, que es el punto de insatisfacción inspiradora. Eso que hemos comentado al principio, que yo me merezco algo mejor. Yo necesito algo mejor. Yo me merezco algo mejor. Cuando tú tienes esa insatisfacción, es lo que nos inspira. En vez de quedarnos pasivos, sin hacer nada, y bueno, aquí me la den todas, ¿no? A ver lo que pasa, y si cierra la empresa, pues ya me meteré, no, bueno, si cierra la empresa ya buscaré otras alternativas, como tú y yo hemos comentado antes de empezar el programa, con otros temas que hemos estado hablando y tal, ¿no? Ese coloquio que tenemos. Pero pues, es cierto que hay muchísimas personas que no quieren moverse de donde está, aunque no estén a gusto donde están. Es mucha tela. A veces por circunstancias, a veces porque no hay más manera, a veces porque lo que queremos ya no podemos hacerlo, que también ocurre. Pero, aparte de que nunca es tarde, pero que me refiero a que son las excusas que se ponen ese tipo de personas que le dan miedo a los cambios, ¿no? Y luego hay otro tipo de personas totalmente diferentes que dice, bueno, pues estoy aquí hoy y mañana no sé dónde estaré. Yo haría muchas referencias sobre personas que han cambiado su vida y que gracias a un cambio en su vida han llegado a ser lo que ellos querían ser, ¿no? Que a lo mejor su camino no era ese, el más adecuado. Mira, Walt Disney lo echaron de una empresa porque decía que no tenía imaginación. Hay más, ¿eh? Hay muchísimos. Uno de ellos es Steven Spielberg, que no lo dejaron entrar en la escuela de cineastas. Y eso es lo que le hizo pensar y querer ser uno de los mejores cineastas. Efectivamente. Del mundo. O sea, no es que se reinventara para otra cosa, sino que se reinventó para ser el mejor en lo que él quería. Es que te puedes reinventar lo mismo, pero mejorando. Que muchas veces nos dicen que no y tiramos la toalla. Pero si estamos seguros de lo que queremos, de lo que sabemos hacer, si estamos seguros, esa primera puerta no nos debe de afectar. Al contrario, debe de ser nuestra inspiración. Claro, llegar y pegar es muy difícil. Muy duro y muy difícil. Muy difícil. Mira, Julio Iglesias, por ejemplo, que quería ser futbolista, creo que era portero de fútbol. Sí, del Real Madrid. Del Real Madrid, le cambió el chip totalmente. Al final se metió en la música. Y fíjate hasta dónde llegó el hombre. ¿Y a dónde sigue llegando? ¿Y dónde sigue? O sea, que ahí está, y ha dejado sagas incluso, unos mejores y otros peores, pero bueno, como esos muchísimos personajes de la historia que han llegado a... Claro, pero ahí hablamos del cambio radical de futbolista a cantante. Bueno, Bill Gates, por ejemplo, presentó un programa en IBM y cuando se enteraron la edad que tenía dijeron, ¿dónde estamos? Si esto no puede ser, esto... Sin embargo, fíjate de dónde ha llegado, ¿no? Como eso, muchísimas personas que se han reinventado, que hay que reinventarse. A veces reinventarte en algo totalmente diferente y otras veces reciclarte, reinventarte dentro de tu misma línea, en tu línea, para ser mejor. Mejorando. Cuando estudiamos, cuando esto que tú has hablado antes, de hacer cursos, de tanto como reciclarnos de cosas que ya nos hemos olvidado,
que también se puede hacer mediante lectura de libros que has leído anteriormente, que tú dices, me tengo que reciclar de nuevo porque hay cosas que se me han olvidado, ¿no? Que lo he dejado ahí. Concretamente este libro lo leí, me lo regalaron en mi cumpleaños en el 2011 y lo tenía, y haciendo el título del libro ya lo tenía, o sea, el título del programa ya lo tenía previsto por otra cosa que me había llegado y tal, pero poniendo orden en mi librería, que la he clasificado de otra manera, que me es más fácil ahora acceder. Eso es también reinventarse. Por tema me he reinventado la librería. Pues resulta que me aparece este libro que además se llama Reinventarse, y que me lo regaló una buena amiga en mi cumpleaños. Y digo, pero si lo tengo subrayado, lo tengo trillado, lo tengo... Pues necesitaba reinventarme quizá Claro. para hablar de esto, de reinventarnos, ¿no? Lo principal, olvidarnos del miedo. Poner toda esa pasión, toda la salud, la vitalidad, todo lo que es despliegue de todas nuestras fuerzas en las metas que queremos conseguir. No nos preocupemos si no sale a la primera. Oye, Edison fueron 1000 y pico de veces las que falló en la bombilla, y él sin embargo se lo tomó a broma y dijo, no, he aprendido 1000 y pico de veces cómo se hace una bombilla, ¿no? Claro, de hecho no iba buscando ni siquiera hacer la bombilla, sino conducir electricidad. Es lo curioso. Efectivamente. La radiografía, se iba buscando otra cosa totalmente diferente y al final se encontró la radiografía. La mayoría de los inventos aparecen Algunas veces han sido descubrimientos por claro, casualidad. de manera espontánea. El caso de la cámara Kilian, por ejemplo. Kilian iba a inventar una cámara de fotos mejor a la que estaba en aquel momento, finales del 800. Y sin embargo, en su invento encontró una cámara que reproduce el campo magnético de que son las personas, que en aquel momento le llamaban que era el alma o el aura, ¿no?, de las personas. Fleming, por ejemplo, cuando descubrió la penicilina, fue un hongo que salió ahí que no se esperaba y tal. De todas maneras, una de las cosas más importantes es tener esa visión hacia el futuro. Mira, hay una señora, doctora, que se doctoró y además con bastantes honores, que se llama Helen Keller, que creo que es la primera mujer en la historia que se doctoró siendo con honores, ciega, sorda y muda. Y en una de las entrevistas, ella dice una frase que dice: si miras al sol no podrás ver la oscuridad. Es una manera metafórica de hablar, pero en una de las entrevistas que le hicieron, le preguntó cuál era si la peor desgracia en el mundo era ser ciega, y ella dijo que no. Es peor poder ver y no tener una visión, esa visión que tenemos que marcar al futuro. Que tú tengas toda la vista del mundo y que no tengas esa visión, eso no te lleva a ninguna parte, Las personas que se sienten ilusionadas y confiadas se verán hablando con personas teniendo en cuenta que generan abundancia, porque cuando tú estás entusiasmado, todo lo que te está rodeando alrededor tuya, o sea, todo lo que tienes alrededor tuya, son personas que te generan esa abundancia. Tú das esa abundancia de confianza y de ilusión, y casi todos los que tienes alrededor. Y si se te aparecen esas típicas personas que te van a decir que no puede, que ya lo han intentado otro, que eso no puede ser, que no puedes reinventarte, que no puedes... Olvídate de esas personas. Haz oído sordo, como el canto de sirena. Tápate los oídos, escucha y admiras a todas las personas que se han reinventado, que han llegado a ser, que siempre todos tienen una historia para contar. Napoleón Hill, Osmandino, cantidad de autores que te hablan de ese cambio que en un momento dado pegaron en su vida, ¿no? Napoleón Hill, cuando era pequeño, se quedó huérfano de madre, y su padre, por ejemplo, se casó con una señora que, el niño por lo visto era muy tremendo, muy malo, muy inquieto, como algunos que conocemos, y la señora se dio cuenta que lo que tenía era una inteligencia superior, que ese niño lo que no había estado es bien conducido, ¿no? Pues quizás en nuestra vida lo que no hayamos estado bien conducidos, nos han marcado unas pautas y no nos hemos querido salir de esa guía, de ese rebaño de ovejas. No hemos querido ser ese Juan Salvador Gaviota que se reinventa para volar de otra manera, ¿verdad? Sí, estoy escuchando tal cual. Porque además el pesimismo se contagia, O sea, tenemos que evitar por todos los medios ese pesimismo, esa profecía
autocumplida de que no se puede cumplir ciertas cosas, de que no vas a poder llegar a lo que quieres, porque además eso es una idea que, bueno, que no, si tú te has marcado unas pautas, verás como todo, ahí sí conspira el universo a tu favor. Cuando tú te has marcado unas pautas a seguir y unos escaloncitos. Y por supuesto de vez en cuando también darte golpecito en la espalda y decirte, qué bien lo estoy haciendo, voy cada día mejor, estoy consiguiendo mis metas. Eso que si no te lo dicen otras personas, porque no tengas una persona al lado que te apoye o que no, pero si la tienes genial, pero esas personas, olvidarnos de esas personas que te ponen límite, que son ellas mismas las que se ponen límite, y que no te dejen, que el reinventarse no tiene límite, podemos llegar donde queramos. Hombre, lo que no vas a hacer es un corredor de fondo en las Olimpiadas porque físicamente no puedes, pero con nuestra mente, con lo que nosotros queramos proponernos, podemos llegar donde queramos. Y olvidarnos de esas personas que nos dicen que no puede, que no dejes, que no vas a llegar a nada, que no... Donde sí que estamos llegando es al final, que nos queda sí, poquito tiempo. Pues espérate, relax, pues espérate porque relax, que te quedan 5 minutos. Me quedan 5 minutitos. 5 minutos te da tiempo de muchas cosas. Bueno. Esto que he hablado antes, que lo más importante para impulsar ese cambio son las personas, las que lograron transformarse, las que potenciaron la motivación, las que crearon ideas y compromisos y comprometieron incluso a sus trabajadores. Cuando tú estás en una empresa y te sientes comprometido con la empresa funciona mucho mejor. No cuando montas un negocio nada más que para hacerse rico uno, que vale, que tú expones, que tú inventar una nueva era, que ya estamos en ella, con una mentalidad totalmente diferente, de ayudarnos todos, de que unos ganarán menos, dependiendo del trabajo que desarrolle y de la actitud que tome, ¿no? El niño cuando nace confiado, no tiene perjuicio de ninguna manera. Él se cae y se vuelve a levantar. Ningún niño se ha dejado caído en el suelo y ha dicho ya no puedo andar. Lo ha intentado una vez y otra. Somos nosotros los que cuando tropezamos nos creemos que ya se ha acabado todo. No, al contrario. De los tropiezos es cuando más aprende. Ese punto de inflexión que hemos llegado ya, que creemos que no vamos a salir, es cuando nos hace repensar lo que hablábamos antes, crisis. La palabra crisis, ¿qué significaba? Oportunidad. Y en la época de crisis cuando se han desarrollado las mejores empresas, cuando se ha avanzado porque en una época de crisis que está todo mal, te tienes que agudizar tu ingenio para salir adelante. Tú no puedes montar cualquier cosa, ni puedes crear ninguna empresa en una época de crisis que no sepas que tienes que agudizar ese ingenio para que no te ocurra como ha ocurrido con otras empresas. Buscar los puntos de inflexión que ha habido, los puntos negativos que ha habido en otra empresa para no caer tú en tus errores. No es tropezar otra vez con la misma piedra, aunque dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Y a mí me encanta recordar siempre a Edison. Fueron 1879 intentos de... ¿Qué más da si se cae 2 veces con la misma piedra? Es que me parece una tontería. Si cada vez que caes aprendes de esa caída, llegará un momento en el que no caigas. Hay gente que a lo mejor aprende a la primera y gente que necesita aprender a la cuarta, a la quinta, a la sexta. ¿Qué más da? Lo hablamos también aquí una vez, que es como marcarnos un mapa en nuestro destino. Y claro, tú no puedes llegar de Madrid a Sevilla sin pasar por Córdoba. Tienes que pasar por una serie de sitios. Y esos sitios son en esas metas cortas que nos tenemos que poner. Hay un cuento que como estamos achicando el tiempo y estamos acortando el tiempo, porque el tiempo se paraliza aquí en la radio, pero el tiempo corre, los que nos paralizamos somos nosotros. Claro. Pues cuando tú haces las cosas con ilusión, cuando tú haces las cosas con... las cosas fluyen a tu favor. Hay un cuento que dice que un señor que le llevaba agua de un lugar a otro a su jefe, y le llevaba agua, llevaba dos cántaras, ¿no? Una de ellas iba goteando agua, y cuando llegaba al final, pues resulta que se había quedado la mitad de la cántara vacía, ¿no? El hombre hacía un esfuerzo todos los días por acelerar el paso y tal, pero claro, una cántara llegaba llena y la otra vacía. La cántara se conmovió y le dio pena de este hombre, que decía que por culpa de ella no llegaba todo el agua que tenía que llegar, ¿no? Y el hombre le dijo que todo lo contrario, que gracias a ella, que derramaba agua por la carretera, él había aprovechado para ir sembrando semillas
y habían crecido flores. Y ese agua que no llegaba la compensaba porque a su jefe le ponía todos los días ramos de flores de aquella que encontraba en la carretera. Qué importante es ser hasta donde podemos llegar, pero seguir siendo nosotros. Aunque no podamos dar todo. Claro, de nosotros es que es imposible dar todo. Lo importante es poner ese empeño. Exactamente. En poner todo. El intentarlo, como hemos dicho antes. En intentarlo. Y me queda medio programa para otro día, ¿eh? Madre mía. No nos cabe. No nos cabe. Nos queda muy poquito tiempo. Hablaremos. Seguiremos hablando de reinventarnos, que esto es muy interesante. Sí. Jesús Molina, la semana que viene estamos de puente. Hasta el miércoles. Estaremos aquí con nuestra amiga el miércoles que viene, Ana María García. Para quien no se haya enterado, que son pocos, pero por si acaso vamos a decir, el miércoles repitiendo. que viene tenemos un programa especial de Tu Voz Interior a las 11 de la noche, no mañana, miércoles, sino el siguiente, que es día 9 de diciembre. Tendremos un programa sobre vida después de la vida en Tu Voz Interior, donde estará nuestro compañero Jesús Molina, y va a ser un programa muy diferente, bonito, reinventar un poco también el programa. Reinventar el programa. Jesús Ahí Molina, estaremos. muchas gracias. Un abrazo, Isra, a ti. Hasta luego. Mente Sana. Cada martes, a partir de las 12 del mediodía y también a partir de las 6 de la tarde, el psicólogo Jesús Molina nos da las claves para una vida mejor. Recuerda, Mente Sana en Ahora Radio.